La Revolución Maderista fue un movimiento social y político que comenzó con el objetivo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, quien había gobernado México por más de 30 años. El líder de esta revolución fue Francisco I. Madero, quien después de vivir con el exilio y escribir el Plan de San Luis, convocó la rebelión. A continuación, unos puntos importantes sobre esta revolución. El Plan de San Luis tuvo como lugar el 6 de noviembre de 1910, el cual convocaba a una rebelión armada en la fecha del 20 de noviembre de 1910 para destituir a Porfirio Díaz y poner fin a su dictadura. Como hechos importantes tenemos los tratados de Ciudad Juárez de 1911, que fueron firmados entre los revolucionarios y el gobierno de Díaz, lo que marcó el fin de la dictadura porfirista. La batalla de Ciudad Juárez fue clave para la victoria del movimiento maderista y la caída del régimen de Díaz. Después de la revolución, el que queda como presidente de México es Francisco León de la Barra. Francisco I. Madero entra triunfal a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Francisco I. Madero llega a la presidencia de México en noviembre de 1911 y su vicepresidente fue José María Pino Suárez. El tiempo de mandato de Madero duró 15 meses. Los principales conflictos durante el gobierno de Madero fueron que Emiliano Zapata creó el Plan de Ayala, pidiendo tierra y libertad. Pascual Orozco, creando el Plan de la Empacadora, pidiendo justicia laboral. Nadie pudo conseguir nada. La decena trágica fue un golpe de Estado hacia el gobierno de Francisco I. Madero, iniciando el 9 de febrero de 1913 y terminando el 19 de febrero, teniendo una duración de 10 días, dando como resultado la derrocación del gobierno de Madero. Los personajes que traicionaron a Madero fueron Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet y Henry Lane Wilson. El destino final de Francisco I. Madero y Pino Suárez fue la muerte a manos de la gente de Victoriano Huerta. La Revolución Constitucionalista fue el movimiento encabezado por Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta y restablecer la legalidad en México tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1913. A continuación, se explican los aspectos clave del movimiento, incluyendo el Plan de Guadalupe, la estructura del ejército constitucionalista y las principales divisiones militares. El Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913, desconocía a Victoriano Huerta como presidente y exigía la restauración de la legalidad. Venustiano Carranza asumió el liderazgo como primer jefe del ejército constitucionalista, con la misión de derrotar a Huerta y restablecer la Constitución de 1857. El ejército constitucionalista fue la fuerza armada organizada por Carranza. Aunque unificó en su propósito, se dividió en 4 grandes regiones con líderes militares destacados. Venustiano Carranza, como primer jefe, coordinó a los caudillos regionales, pero tras la victoria, entró en conflicto con algunos de ellos, especialmente Francisco Villa y Emiliano Zapata. El ejército constitucionalista se dividió en 4 principales fuentes de batalla, cada uno con personajes clave, territorios específicos y hechos determinantes. En la División del Norte, liderada por Francisco Villa, operó en Chihuahua y participó en la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914, una batalla clave que llevó a la caída del gobierno de Victoriano Huerta. La División del Sur, encabezada por Emiliano Zapata, luchó en Morelos con el objetivo de la reforma agraria. Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada organizada por Venustiano Carranza, lo que debilitó la resistencia agrarista, aunque el zapatismo continuó. La División del Noreste, liderada por Pablo González Garza, operó en Chihuahua, Tampico, Querétaro, Monclova y San Luis Potosí. En 1915, González impulsó el primer reparto agrario en Yucatán, sentando un precedente para la reforma agraria que se consolidaría en la Constitución de 1917. Además, fue clave en la lucha contra Emiliano Zapata y en la consolidación del carrancismo en el noroeste del país. La División del Noroeste, liderada por Álvaro Obregón, operó en Colima, Guerrero, Querétaro y Jalisco. En la batalla de Celaya, Obregón derrotó a Francisco Villa usando tácticas modernas como trincheras y ametralladoras. El 3 de junio de 1915, en la batalla de Santa Ana del Conde, Guanajuato, Obregón perdió su brazo derecho por una granada villista, pero aún así venció a Villa.
Estas derrotas marcaron el declive de Villa y consolidaron a Obregón como el general más importante de la Revolución Constitucionalista.